Me dijeron que había unas dudas sobre si comenzar la rural ahora o la especialidad inmediatamente. Y un poco conversando con algunos amigos que hicieron la rural y que ahora están preparándose para el MIR y otros que pues hicieron al revés, me dijeron estas cosas. Entonces, las ventajas de empezar un poco la rural rápido son que puedes ahorrar y eso te va a servir para hacer la especialidad después. Tener una buena plaza en la rural también es algo importante porque si puedes estar cerca de tu familia o cerca de Quito, donde siempre has estado, pues tienes el chance de ahorrar un poco más y ya va bien. Y si no estás muy seguro en hacia dónde quieres ir, qué especialidad quieres hacer, pues la rural te puede ayudar a ubicarte un poco y saber qué especialidad quieres hacer. Y algo que me dijo una amiga súper importante es que la rural sí le ayudó a quitarse el chip de estudiante, que puede ser una ventaja o una desventaja, pero que ya le hizo asumir el papel de, ok, estoy a cargo de otras personas y tengo que hacer esto bien, que a la final también puede ser algo bueno. De ahí, en cuanto al examen, ¿qué desventajas puedes tener? Te olvidas mucho y rápido durante la RAL de todo lo que viste en la universidad, y eso sí les pasa a algunos. Eh, no estás súper fresco para empezar los estudios después de pasar un año en esto y pierdes mucho el ritmo de estudio, que, que la verdad para el MIR tienes que estar bien a tope para estudiar y necesitas un buen ritmo. Entonces, un poco depende en qué situación se encuentra cada uno para decidir, pero eso es lo que yo les puedo decir en cuanto a la rural versus especialidad. Yo estaba en la duda y bueno, a la final me lancé directamente a la especialidad. Em, y ya. Em, bueno, ¿por qué España y por qué el MIR? Eh, a ver, en mi caso personal, súper personal, yo tenía la idea de ir a Francia primero, pero a la final no resultó porque Francia es un poco más de relajo que Estados Unidos y España y te toca pasar como 3 exámenes y hacer un año de internado de nuevo, pero entonces a la final decidí España, pero mis razones personales fueron que es solo un examen, yo no quería pasar los 3 steps del USMLE y era una fecha fija que alguien me ponía, entonces eh, no me daba la ansiedad de ponerme a mí misma la fecha, que eso pasa mucho los exámenes gringos. Y de ahí yo sí quería especialmente un sistema de salud público, porque era algo importante para mí, es más una decisión personal, pero quería algo que sea para todos, digamos, y sabía que el sistema de salud público español estaba muy bien. Y de ahí, bueno, estilo de vida, prefería Europa a Estados Unidos, que era mi otra opción. Y lo último es que también quería estar lejos de Trump. A la final sé que es un poco tonto, pero con todas las políticas anti-migración y anti-estudiantes que ha tenido últimamente, pues sí creo que fue una mejor decisión. Pero bueno, vamos a lo que ahora concierne, que es el MIR. ¿Y qué es el MIR a la final? Para los que no sepan, bueno, el MIR es el examen que hace el Ministerio de Sanidad español y el Ministerio de Educación para acceder a una especialidad médica acá. Y claro, dependiendo de qué también te va en tu examen y de tu expediente académico, pues te asignan un orden, un número de orden con el cual puedes elegir una plaza. Se hace el examen normalmente en enero, a finales de enero o principios de febrero de cada año, y en cuanto a nosotros, a lo que nos concierne como extranjeros, el cupo para extracomunitarios perdón, eh, es del 4%. ¿Sí? Antes era más, hace algunos años, ahora es del 4%. Y, y bueno, pues un poco en los resultados de años anteriores, el año pasado se ofrecieron 272 plazas para extracomunitarios, que se acabó en el puesto número 4.411 y se ofrecieron este año 300 plazas, que se acabó en el 3.966. ¿Vale? ¿Por qué les digo un poco lo de los extracomunitarios? Porque a la final es lo que nos corresponde a nosotros. Más o menos cada año se presentan entre
6.500 o 7.500 personas fuera de España, que no son españoles ni europeos, o sea, de la Unión Europea, y se ofrecen este número de plazas, que no es tanto, entonces tienes que esforzarte mucho. Eh, Básicamente esto es lo que ha pasado en los últimos años. Se ha ofrecido aproximadamente entre 250 a 300 plazas y se acaba entre el 3.500 y el 4.500 de número de orden, las plazas para extranjeros. ¿Qué especialidades te ofrece el MIR? Pues son casi 45, son todas las que están ahí. Tal vez me falta uno o dos, pero estas son las que el Ministerio había publicado este año. Si a alguien le interesa, le puedo pasar la lista después, no hay problema. ¿Y en qué consiste el examen? Son 175 preguntas más 10 de reserva. Las 10 de reserva sirven para que en caso de que una de las 175 sea incorrecta, pues la reemplazan con una de las de reserva. Entonces, en total, haces 4 horas de examen para resolver 185 preguntas. ¿Y cómo se califica? Pues por cada pregunta que aciertas te dan 3 puntos y por cada pregunta que fallas te restan 1. Y bueno, las blancos no cuentan, no te restan ni suma puntos. Y a la final, tu nota van a ser el 90% tu examen y el 10% va a ser tu baremo de expediente académico. ¿Ya? Vale. Entonces, ¿qué les voy a decir ahorita? Que creo que es lo que más les interesa a la mayoría, es como el paso a paso que se hace para empezar a hacer el MIR. Entonces, un poco con lo que se inicia es con la homologación del título, ¿sí? Y de ahí, bueno, puedes hacer la inscripción en cualquier academia que tú quieras al mismo tiempo. De ahí sí sacas tu vista, estudias, te matriculas al examen, estudias y das el examen. Eh, Voy a comenzar con la homologación porque sé que había algunas dudas con esto. Y bueno, entonces, ¿cuánto tiempo dura la homologación? Me imagino que algunos ya han de saber, pero aproximadamente te dan un año para homologar. Actualmente el ministerio estaba diciendo que podían tardar hasta 18 meses, o sea, un año y medio dependiendo un poco de en qué universidad estaba, si tiene convenio con España, y con esto de la pandemia, pues estaban demorando un poquito más. Eh, ¿Cómo haces? Normalmente mandas los papeles que te piden a la subdirección general de los títulos y desde Ecuador pues lo puedes hacer a través del consulado. Todos los papeles que te pidan deben estar apostillados y compulsados y los papeles que por lo menos hasta mi año pedían eran los que están aquí a la derecha. Entonces siempre te piden tus documentos, el título, tu equivalencia de notas, certificados, acta de grado y ya. Estos papeles por lo general los suelen pedir hasta para la inscripción, así que es bueno ya tenerlos listos. Les puse aquí este link, este es el link del Ministerio de Educación, eh, donde están todos los papeles que te piden y estaba actualizado hasta la fecha de hace un mes, así que si quieren los puedo pasar también este link para que vean si necesitan para homologar sus títulos. Ahora, eh, ¿por qué les decía yo que a veces lo de la academia puedes hacerlo a la par que la homologación? Porque hay academias que te ayudan homologando tu título. Por ejemplo, el CTO te ayuda diciéndote cuáles son los papeles que requieres, dónde puedes aplicar, dónde puedes comprar, te va guiando, digamos, a hacer los trámites. Entonces, a veces eso ayuda bastante para empezar. Entonces, ahorita les voy a hablar de las academias que existen para que tengan una idea, porque a veces nosotros solo llegamos a graduarnos y solo sabemos que existe el CTO y ya. Entonces, les voy a contar un poquito de las otras academias que hay. Existe el AMIR, el CTO, el MIR Asturias y el PROMIR, que son las 4 fuertes de ahora. El PROMIR es bastante nuevo, la verdad, desde hace unos pocos años, de hace un año casi, 2, y es de Panamericana de la Salud. Y bueno, en cuanto a cómo funciona cada academia, para que sepan un poco y tengan un poco la idea también de precios de cada una, pues el PROMIR actualmente es la más barata, de ahí viene la MIR, de ahí el CTO, pero depende un poco del curso que elijas en CTO, y de ahí viene MIR Asturias, que suele tener solo 2 cursos y los 2 son caros, digamos. ¿Cuáles son
¿Cómo elegir tu academia? Es un poquito más personal. Eso sí es una decisión súper personal porque cada academia funciona diferente y tienes que elegirla más a lo que tú te sientas más cómodo. Em, por ejemplo, el AMIR y el CTO, los cursos como libres del CTO son más relajados, como te dejan un poquito a tu onda, que tú mismo hagas lo que vayas haciendo y no hay alguien presionándote atrás, a diferencia del MIR Asturias, que tienes a alguien que todo el tiempo te está presionando, tienes un tutor personal que siempre te dice qué tienes que hacer, qué es lo que te falta, cómo mejorar y más. De ahí, en cuanto al material, pues el ProMir es súper digital, todos los libros son digitales, todos son muy en línea. En cambio, el Mir Asturias es mucho más presencial, ¿sí? Em, igual, de ahí, bueno, el CTO tiene una variedad de cursos, entonces puedes elegir los online, como los presenciales, y varía. Y el AMIR, pues, tiene su curso presencial y también su curso online. Y bueno, también tienes la parte del seguimiento, que el CTO te va siguiendo, igual que el Mir Asturias, como que están medio atrás tuyo, y ahí tienes que ver tus cursos. Y algo que era importante que a mí me dijeron cuando, bueno, después de que ya elegí, pero que era súper importante, eran los libros. Muchas veces eligen acá los españoles la academia según qué libros tengan. Las academias, con cuál te sientes más cómodo para estudiar. Entonces, un poco para contarles, tengo este link de YouTube que es una chica explicando cómo están distribuidos los libros. También les voy a pasar en un ratito para que lo vean después. Eh, pero les cuento un poco. El Mira Asturias tiene libros súper gruesos en los cuales te explica mucho más en texto lo que pasa. El CTO es un poquito más de gráficos, un poco más sintetizada la información y el AMIR igual es súper sintético. Entonces, el Premiere no sabría decirles porque es súper nuevo y los libros son digitales, entonces no los he visto. Pero bueno, a la final, su elección de la academia depende mucho de cómo se sientan ustedes para estudiar y conocerte a ti mismo, cómo estudias y si necesitas más o menos presión, o más gráficos, o más explicaciones, o si necesitas una manera más presencial de estudiar, o si podrías hacerlo tranquilamente online. Eh, si prefieres trabajar con libros físicos o con libros digitales, entonces ahí van viendo un poquito cuál es su necesidad y qué academia se adapta más a usted, ¿sí? Y bueno, a la final, CTO ofrece como 1 millón de cursos, los que más nos ofrecen a nosotros como extranjeros es el Concentramir presencial o el Concentramir streaming, ¿sí? Y ahí sé que el MIR acelerado, algunas personas lo hacen después de hacer otro curso para que al final esté más intenso. Y bueno, tiene muchísimos cursos que pueden ver. Igual, el MIR Asturias tiene sus cursos a distancia y su presencial. Y el Mira Asturias, si al final deciden hacerlo, pues se inscribe con muchísima anticipación, porque se acaban rápido los cursos, o sea, tienen como plazas estrictas que cumplir. De ahí, bueno, el AMIR tiene su curso presencial, a distancia y su híbrido, tienen solo esos tres. Y este es el PROMIR que tiene ahora todos estos nuevos cursos que están acá. O sea, el que nos ofrece a nosotros es el PROMIR internacional, normalmente. Vale, entonces, perdón. Eh, ahorita les voy a hablar un poco sobre cómo me fue a mí, un poco con la parte de los estudios. Normalmente la mayoría de academias se organizan por vueltas, como tienes una vuelta 0, vuelta 1, en la cual vas progresando en el estudio. Y todas las vueltas se complementan con simulacros en los cuales te hacen hacer los exámenes cada fin de semana. Y con desgloses, que es hacer muchas preguntas de años anteriores. Entonces, bueno, yo me organicé un poco, primera vuelta, hacía las clases, hacía resúmenes, la segunda como repasaba mis resúmenes y ya tenía mis clases presenciales. Yo cogí el Concentramir acá en Barcelona igual, entonces tenía clases presenciales casi todos los días y podía repasar todo el tiempo. Y de ahí, bueno, ya un poco antes del examen, desde octubre a noviembre, ya eran semipresenciales, tenía también en línea y estudias más temas secundarios. Y ya la última es para repasar lo que te olvida. Entonces va a tope, ¿sí?
De ahí va. De ahí, entre lo que es la vuelta 1 y la vuelta 2, que es entre septiembre a octubre, te van a hacer la inscripción al examen. Normalmente la academia que ustedes elijan les va yendo diciendo qué va a pasar con los exámenes, porque el Ministerio de Sanidad, como cada cierto tiempo, da el BOE, el Boletín Oficial de Estado, para informar qué va a pasar, como cuándo va a ser el examen, cuándo son las inscripciones. Pero por eso no se asusten. Por lo general las inscripciones siempre son en septiembre y te piden los papeles que están acá, que son prácticamente los mismos que te piden para la homologación. Lo que sí es importante aquí es que toda la parte de equivalencia y certificado de notas ya esté adaptada al sistema de calificación europeo para que les hagan un buen baremo y eso se vaya a su nota final. ¿Sí? Igual, para esto tienes una tasa de inscripción de 30 euros y, y ya, esa es tu inscripción al examen. Em, para los que tenían un poquito de dudas por la inscripción, por la homologación del título, para la inscripción del examen es súper necesario que el título esté homologado. Entonces, por eso lo primero que se hace es homologarle para que esté a tiempo para la inscripción. Pero, ¿qué pasa en la inscripción? Como se hace en septiembre, hay veces que hay títulos que no están homologados para septiembre, que se terminan de homologar un poco después. El ministerio pone una fecha tope para, para presentar estos papeles y pone una fecha tope para tu título homologado. Tiene que estar con una fecha previa, yo qué sé, por ejemplo, al 15 de septiembre. Pero muchas veces los títulos homologados salen después, salen en octubre o noviembre, pero con una fecha de antes de septiembre. Entonces, los del ministerio decidieron que puedes hacer tu inscripción sin la homologación en septiembre y después en noviembre subsanar el papel que te falte si ya te salió el título homologado después. Entonces, quedan como 2 meses de gracia, sobre todo esto es para los extranjeros porque los títulos homologados se demoran un poquito en salir. Entonces, si algún rato se preocupan por eso y terminan acá en ese estado de no sé qué pasa con mi título, pues pueden esperar siempre hasta noviembre, ¿ya? Bueno, y me habían dicho también que tenían dudas con los costes. Traté de buscar un poco todo lo que me había salido de este año de solo en cuanto al examen, de los cursos y todo, y esto es lo que tenía. Todo lo que es apostillar papeles, te sale como $160. La homologación normalmente cuesta 160 euros, pero cuando mandas el dinero desde Ecuador hasta España suelen pedirte que pongas un extra para que si se pierde ese dinero no tengas problema después con la homologación, porque te pueden parar tu proceso de homologación solo porque falte 1 euro. Entonces siempre te piden que pongas un extra por si acaso. De ahí el curso, bueno, ahí el curso en mi caso yo cogí el Concentra, que es el más caro del CTO, que no cuesta 4.200 euros. Pero bueno, con todas las divisas y todo eso, porque yo pagué desde Ecuador, salía casi 5.000 dólares. Pero ya contándoles un poco de los otros precios de los cursos, sé que la MIR más o menos cuesta entre 3.200 euros. Sé que hay otros cursos del CTO que cuestan 2.500 hasta 3.800 euros. Por ejemplo, el streaming del Concentra cuesta 3.800. Sé que el del Mira Asturias es 3.600 euros, el que nos ofrecen a los extranjeros. Y el Premier, que es el que les digo que es el más barato, estaba revisando precios y llega a costar hasta 1.500 euros, para que se hagan una idea un poco y puedan también tomar la decisión. Y de ahí la inscripción al examen, pues son los 30 euros que les dije, que sale con la conversión actual a 36 y en total es pues lo que está ahí. Eso más si deciden venir acá a estudiar, pues hay también los costes de vida, hay los costes de ya las tarjetas de identidad y otros procesos que tienen que hacer y ya, pues, para que se hagan una idea. Y bueno, después de esto, pues, llega el examen y
solo para, sé que se van a olvidar, pero sé que en el examen tienen que pedir este certificado de asistencia a aspirantes para que después no tengan ningún problema para sacar prórroga o lo que quieran hacer en su parte legal de visados y estancias. Y bueno, les digo un poco lo que pasa después del MIR, pero sé que esto no lo tomen aún en cuenta porque eso va después. En teoría, pues das el examen en enero y febrero. De ahí lanzan la lista provisional de los que se presentaron a mediados de febrero, finales de febrero, y tienes un periodo de reclamación de una semana. En caso de que alguna pregunta te hayan corregido mal o que el baremo esté mal, pues hay una semana en la cual puedes reclamar. Y la lista definitiva, en teoría, si no hay pandemia y si no te joden todos los planes, sale en marzo y la elección se hace en abril y empiezas la residencia en mayo. Como este año ha sido un desastre, pues vamos a empezar en septiembre. Pero, y ya, eso es lo que yo tenía que decir. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Chicos, si tienen preguntas pueden alzar la mano y desmutear su micrófono, por favor. A ver, veo en el chat que pusieron con cuánto tiempo comencé yo la preparación, ¿verdad? A ver, yo comencé a prepararme en octubre del 2018. Comencé con el curso de seteo, que es un poco el más libre, que es el que hacen los españoles, de octubre hasta junio, en el cual eh, como que iba mucho más ligero, me daban como temas cada semana y yo me preparaba con eso sola, digamos, con los libros y con las clases en línea que me daba CTO. La verdad me fue bastante bien con eso y empecé en octubre del 2018 para dar el examen del 2020 de este año. Los cursos en Barcelona son en español. Si te inscribes al Concentramir, son en español porque la mayoría de los que se inscriben son extranjeros y por lo general, igual como el CTO es de toda España, pues dan los cursos igual en español. Los cursos presenciales son únicamente en España. A ver, sé que la mayoría de cursos presenciales son en España, pero sé que el CTO tenía un curso presencial en Ecuador el año en que yo hice. No sé cómo está la situación actualmente por la pandemia, pero había un presencial de CTO en Ecuador. ¿Recomiendas algún método de preparación en medio de la carrera? No sé, no sé. En medio de la carrera yo no sabía ni siquiera dónde quería ir, así que no sabría decirte eh, algún método, porque depende mucho qué examen quieras dar, que los exámenes gringos tienen otra preparación que la del MIR y ya, eso sí no sabría decir. ¿Crees que sea realista hacer la rural y prepararse para el MIR al mismo tiempo? A ver, mm, a ver, sé de amigos que trataron de hacerlo y no les funcionó muy bien. La rural te quita muchísimo tiempo y tienes que hacer un montón de papeleo. Entonces, algunos, la verdad, no lo lograron, pero conozco una persona que sí pudo prepararse durante la rural. Ahora, es difícil, creo que es difícil, no sé si tengas el tiempo suficiente para. ¿Qué tiempo estuve en España para el curso presencial? Yo empecé el curso presencial en junio del año del 2019 y lo terminé en enero del 2020. Entonces vine desde junio del 2019. ¿Es necesario tener algún puntaje específico para ciertas especialidades? Sí, sí, sí. A ver, el MIR funciona de la siguiente manera. Tú tienes un puntaje y te ordenan de el 1 al, yo qué sé, al 7000, que son las plazas que se ofrecen, ¿no? 7500. Y el uno puede elegir lo que le da la gana
y el 7500 pues ya no, puede elegir lo que queda. Entonces, obviamente, si quieres plástica o si quieres dermato, tienes que estar entre los 1500 primero, porque este año, por ejemplo, dermato y plástica se acabó en el 1300, me parece, plástica, por lo menos. Dermato se acabó en el 1700, algo así. Entonces, sí, sí, si quieres algunas cosas, sí tienes que ver qué tan duro es para entrar. Así como al grande rasgo, sé que cirugía plástica, dermato y cardio suelen acabarse primero, aunque cardio este año no se acabó tan rápido como esperaba. A ver, ¿en qué se diferencia el MIR con exámenes de otros países? Escucha. A ver, el MIR es un solo examen. eh, sé que te puedo decirte los exámenes de Estados Unidos porque tengo algunos amigos de allá que lo están haciendo, pero de otros sitios no estoy muy segura. Es un solo examen, no tienes que hacer los 3 steps como los gringos, solo es escrito, o sea, es de selección múltiple y ya. No tienes que pasar una parte oral como en las clinical skills del USMLE y ya. Tampoco tienes ninguna parte auditiva porque hay algunas preguntas que pueden ser de oír cosas en el USMLE eh, y ya. No sé qué más, qué otros exámenes podría decirte. Sé que los franceses también son de escribir, de redactar, de hacer redacción, pero ya, es lo que podría decir. En España, algunas universidades les enseñan a estudiantes de cursos inferiores sobre la preparación del MIR. ¿Qué recomendaciones darías para quienes quieran prepararse lo más pronto posible? Sí, bueno, en España el último año lo dedican mucho a la preparación del MIR. Es más, muchos cursos de CTO, del MIR Asturias, los comienzan desde el último año de universidad. Em, ¿Qué recomendaciones daría para quienes quieran prepararse lo más pronto posible? Pues uno, yo no lo consideré porque siento que ya en nuestro último año con el internado es bastante fuerte y bueno, si ya hay tiempo de estudiar un poco, puedes comprar los libros de CTO o del MIR Asturias o de la MIR para ir leyendo y prepararte un poco porque a la final leer sí ayuda. Y, y yo qué sé, si te da de cómo es el examen. Los posgrados en España tienen algún costo, es decir, pagas algún valor por estudiar allá, ya estando en tu posgrado, además escuché que recibes algún pago dependiendo de la ciudad. A ver, los posgrados en España, eh, hacer el posgrado, más bien te pagan por ser un posgradista, o sea, por ser el residente. Y, y los pagos si te toque y si es un buen hospital. Yo te puedo hablar de Barcelona, el Clinic, que es como el hospital más reconocido de acá, y ganan más que, por ejemplo, el San Juan de Dios, que es un hospital pediátrico de acá. Entonces, ahí tienes que ir averiguando un poco de hospital en hospital tan, qué tanta diferencia hay. Por lo general, no hay mucha diferencia. Por lo general, la mayoría ganan exactamente lo mismo. Y en la inscripción del examen se pueden elegir varias especialidades o una en específica. Eh, no, o sea, en la inscripción no eliges tu especialidad, eliges después. Si ya pasas el examen, te toca ahí ver cuál vas a elegir. Ya, chicos, vamos ahorita a continuar con la exposición del doctor Salazar. Y de igual, si tienen más preguntas, las dejan en el chat y al final vamos a responder. Así pueden responder los dos expositores. Gracias, Gaby, por tu intervención. No hay de qué. Entonces, al final, igual vamos a responder las dos preguntas por los expositores, ¿ya? Hola, se me escucha, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Bueno, puse la cámara para que esto sea un poquito más
más cercano. Y Gaby, gracias por tu explicación porque esto cambia mucho todos los años y vale la pena que tengan la información más actualizada posible. Lo primero que les voy a pedir es que me cuenten en el chat, tan pronto como puedan, poner el número del año en el que están, año o semestre, semestre mejor, así nos centramos todos. ¿En qué semestre están? Y si ya terminaron la carrera, pónganme ya o fin. Perfecto, décimo, cuarto, noveno, décimo, cuarto, cuarto, noveno, quinto, séptimo, décimo. Perfecto. A ver, eh, todavía les queda, son pequeños todavía. No están los de semestres 11 y 12, obviamente, porque estarán en el hospital, eh, y que probablemente sean los que más se beneficien de darles como información mucho más detallada del proceso. Eh, pero bueno, no pasa nada, que aquí les vamos a contar lo que podemos. Bueno, Gaby les ha contado un poco cómo ha sido el proceso para ella y cómo ha sido el proceso en el último año, que ha tenido sus particularidades con respecto a lo del coronavirus, por el tema del coronavirus. Y ahora yo les voy a contar un poco, voy a hacer un lineamiento general y luego les cuento en resumen cómo fue para mí la experiencia. Yo sí que una de las cosas que ustedes han comentado mucho es cómo se puede hacer para ir estudiando el MIR mientras uno está en la carrera y en mi opinión personal y por la experiencia que yo tuve y lo que yo he visto con mis compañeros es que la mejor forma de prepararte para el MIR durante la carrera es estudiar lo que tienes que estudiar durante la carrera. La idea es que este tipo de exámenes estandarizados que pueden ser mejor o peor hechos, y ya les daré yo mi opinión sobre el MIR. Lo que intentan es evaluar conocimientos sobre medicina. Entonces, si ustedes están más preparados con respecto a lo que les enseñan sus profesores durante la carrera, seguro van a estar mejor preparados de lo que estarían si es que se dedican a preparar el examen MIR. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si ustedes van a estudiar cardiología como para el MIR, probablemente no van a ser capaces de responder las preguntas que profesor de cardiología les pide que respondan. Y es por un simple motivo, y es que durante la carrera se diseña o se sigue un libro, ¿no? Por lo menos en la universidad se intenta que sea así, que se siga un libro, y en el MIR lo que uno estudia para responder las preguntas del MIR con la academia y todo eso no es medicina, es miricina. O sea, uno no responde preguntas sobre medicina, sino sobre lo que queremos o lo que quieren las academias, o mejor dicho, lo que quieren las personas que hacen estas preguntas que sepas. Dicho esto, no sería para nada inteligente que ustedes se desconcentren de estudiar la carrera de medicina para dedicarse a estudiar para el MIT. Tampoco sería inteligente hacer esto para el examen de Canadá o el de Estados Unidos o el de cualquier otro. ¿Qué les quiero decir con esto? Y es que ustedes todo lo que hagan, además de la carrera, eh, es bienvenido, pero nunca dejen de estudiar lo que tienen que estudiar para la carrera por preparar un examen que todavía les queda tiempo. Hay que quemar cada etapa, hay que estudiar ciencias básicas bien, hay que estudiar medicina interna bien, hay que estudiar cirugía bien, luego ser un buen interno y ya luego se tendrán que dedicar al tema de la de decidir qué quieren hacer, qué especialidad quieren hacer. Y en ese momento, cuando uno termina la carrera, es que viene un momento donde uno tiene que decidir qué hacer con su vida. Yo sí quiero que ustedes tengan claro algo, y es que las personas que hemos podido salir de Ecuador para hacer una formación, al fin y al cabo hemos sido afortunados, ¿no? Entonces se han juntado algunas situaciones que no voy a hacer de menos del esfuerzo que hemos hecho para poder acceder a un posgrado fuera de Ecuador, pero hay gente que es igual o más inteligente que yo que por cualquier motivo no ha podido salir de Ecuador a hacer un posgrado. Entonces, está muy bien que ustedes se fijen objetivos, el objetivo más alto que puedan hacer. Si pueden irse a un país donde la especialidad que ustedes quieren hacer es el mejor sitio donde se hace, es perfecto, pero yo creo que tampoco hay que sentirse fracasado si uno no llega a conseguir un país en concreto o una especialidad en concreto, o si al fin y al cabo, por circunstancias personales de la vida, te tienes que quedar en Ecuador. Yo creo que se puede ser buen médico y buen especialista
formándose en Ecuador, formándose en otros países. Las ventajas, sobre todo, de salir a países como España, Estados Unidos, Canadá, países básicamente del hemisferio norte, o Australia, o eh, a otros países que no son, digamos, del primer mundo, México, Colombia, Chile, Brasil, son que estos países tienen mucha trayectoria y mucha experiencia en lo que es formación de especialistas. En cada país funciona distinto, pero bien o mal han encontrado una forma de solucionar el problema que es la carencia o la falta de especialistas que pudo haber en algún punto de la historia de los distintos países. Entonces, en ese sentido, yo sí que les quisiera comentar que ustedes tienen que entender que el entrar a un posgrado aquí en España o el hacer este proceso de selección que se hace, porque al fin y al cabo es un proceso de selección no distinto al que se hicieron ustedes para poder entrar a la universidad, es una cosa que se llama concurso público de oposición y merecimientos o merecimientos de oposición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un proceso mediante el que se decide quién puede entrar a una plaza de formación profesional, en este caso en el área específica sanitaria, basado en una oposición, que es el examen que uno da, que es igual al examen que dan el resto de compañeros o de aspirantes. Y por otro lado está la parte de merecimientos, que es la parte que Gaby les decía, lo del baremo. ¿Y qué evalúa el baremo? El baremo aquí en España evalúa cuáles han sido sus calificaciones durante la carrera. Y por otro lado, si es que ustedes tuviesen algún extra, por ejemplo, si alguno de ustedes hace una tesis doctoral, que es absolutamente importante, les va dando más puntos. Entonces se suman los puntos del examen y los puntos de la carpeta, digamos, de las calificaciones y de estos extras que uno tenga, y eso te da un puntaje y te permite ordenarte. Entonces, el MIR es un proceso donde hay, por ejemplo, este año creo que fueron 14.000 o 15.000 aspirantes, donde todos dieron un examen y presentaron sus calificaciones, su carpeta, y el sistema lo que pretende es ordenarte y te da un número de orden. Entonces hay gente que saca el número 1, hay gente que saca el 10.000 y habrá quien saque el 5.000. Entonces todo el mundo entra en igualdad de condiciones y todo el mundo entra en principio para todas las especialidades que estén ofertadas en ese año en particular. Esto es un proceso de selección de oposición y merecimientos, mejor dicho. Este proceso tiene una convocatoria pública que se hace cada año. El Estado español hace una convocatoria para el proceso del examen MIR. Cada año puede haber cosas que varíen, por ejemplo, las fechas del examen, cómo se realiza el tema del calendario del examen, o las plazas que se ofertan. Por ejemplo, este año al final hubo plazas también, más plazas de medicina de familia que el año pasado, y también ofrecieron plazas, por ejemplo, para una especialidad que no se ofrecía hace varios años, que es la de medicina forense. Entonces, es importante que siguiendo las pautas que les ha dado Gaby con respecto al proceso, ustedes, desde el momento en que les toque preparar o decidir cómo hacer el asunto del MIR, estén en contacto estrecho con lo que son las convocatorias que hace el Ministerio de Sanidad español, sea directamente o a través de las academias. Eso lo pueden hacer ustedes. La verdad es que las academias sí que son de mucha ayuda porque, entre otras cosas, facilitan el acceso a esa información y tú te puedes concentrar un poquito más en estudiar. Pero eso, no, esto no es entrar a la universidad, no es aplicar un posgrado donde ya está dicho a qué estoy aplicando. Esto simplemente es un proceso público que lo que pretende es ponerte un número que te va a permitir escoger en un cierto orden. Por supuesto, el 1 escoge primero, luego el 2, luego el 3, etc. Y todos entramos al concurso, digamos, en igualdad de condiciones. O sea, si yo tengo un número y he entrado con la mentalidad de escoger medicina interna, pero el día antes, el momento antes de escoger la plaza, quiero escoger cirugía general y el número me permite escoger una plaza de cirugía general en un hospital concreto, se escoge. Entonces, esto se parece mucho a los que hayan escuchado el proceso de la RUA.
La forma de ordenar a la gente en la rural es otra completamente distinta, pero esto se parece. Eh, entonces, esto es un proceso distinto. Yo no quiero que vayan a pensar que esto es como ir a entrar a la universidad, que hay que venir a dejar carpetas, que hay que venir a entrevistarse con los gerentes o los jefes de servicio de cada hospital, sino que es un concurso público. Y es un concurso público que lleva un par de décadas, yo creo que 30 o 40 años haciéndose. Eh, y funciona bastante bien con sus pros y sus contras. Luego, el tema del examen es otra cosa que es lo que les decía antes. El examen es un examen que, en mi opinión, probablemente es perfectible con respecto a la calidad de las preguntas, la forma de redactar las preguntas, y eso puede ser mucho mejor. Yo creo que podría ser mucho mejor. Ahí sí yo creo que los exámenes hechos por el USMLE, o sea, los exámenes USMLE de Estados Unidos tienen mucha mejor calidad en la redacción de las preguntas, y eso hace que de alguna forma una parte de la preparación del examen sea afianzar los conocimientos que adquiriste en la carrera, pero otra parte es aprender a responder preguntas del MIR. Es decir, hay gente, esto se ha probado en ciertas academias, que hay gente que sin saber nada de medicina y simplemente sabiendo técnica para hacer el examen, llega a tener hasta 2/3 de las preguntas correctas. Entonces, esto es un problema, porque hay que aprender a dar exámenes. Esto es lo que sobre todo ustedes, en mi opinión, deberían buscar entrenarse durante el tiempo que vayan a dedicar, a preparar el examen. Los conocimientos de medicina, si ustedes estudian bien lo que tienen que estudiar ahora, los van a tener. Y luego ya lo que van a tener que hacer es adaptar esos conocimientos a conocimientos nuevos que se les dé durante la preparación, y sobre todo a la forma de responder las preguntas del examen. Que como les digo, hay pistas, hay formas de saber que si hay dos opciones muy similares y una se contrapone a la otra, pues entre esas dos estará la respuesta correcta. No me voy a fijar en nada. Si esto todo, hay un libro que incluso hay en la Academia de CTO que se llama Técnicas de Examen. Yo esto les cuento porque yo hice mi preparación en CTO. En lo cual la mentalidad durante la preparación del examen es que voy a preparar el examen, ¿de acuerdo? Y ahora yo creo que la mentalidad que tienen que tener durante la carrera es voy a estudiar lo que me toca en la carrera. Y luego lo siguiente que ustedes tienen que saber es que el momento en que ustedes ganan este concurso o consiguen una plaza de formación mediante este concurso de oposición, méritos de oposición, mejor dicho, ustedes lo que van a hacer es a entrar a firmar un contrato con el hospital o con la comunidad autónoma en la que vayan a estar, un contrato de formación, pero no deja de ser un contrato de trabajo. Es decir, ustedes van a ser trabajadores del hospital, va a recibir un salario como reciben los trabajadores del hospital, que puede ser mejor o peor, dependiendo de las ciudades y los hospitales, como les decía, que a veces se paga más o se paga menos. Y en los casos en las guardias, por ejemplo, se pagan parte, y mientras más guardias uno hace, más dinero va a recibir. ¿De acuerdo? Se pagan como horas extras. Entonces, es un contrato que se llama un contrato de formación profesional, de formación sanitaria especializada, que van a firmar con el hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes dentro de un contrato van a tener beneficios, el de la formación, y también van a tener obligaciones. Y por supuesto, si están recibiendo dinero porque están trabajando, van a tener que pagar impuestos. Entonces, ningún hospital aquí, ninguna comunidad autónoma cobra a ningún residente por la formación. Ustedes van a recibir un sueldo, ¿de acuerdo? Porque están trabajando. Y están trabajando, pero a la vez se están formando. Entonces, además de recibir un sueldo, luego de los años que sea su formación, que la mayoría de especialidades clínicas es 4 y las quirúrgicas son 5 años, está bastante estandarizado eso, les entregarán un título de especialista, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las pinceladas que quería yo dar con respecto al tema del proceso. El sueldo, si es que les interesa más detalle, va subiendo con los años, porque cada vez te van dando un complemento de grado. Y yo, por ejemplo, que soy residente cuarto año ahora, cobro más que el residente de primer año, inclusive haciendo el mismo número de horas, porque mi nivel de carga de responsabilidad es mayor que la del residente de primer año, ¿vale? Eh,
Y yo les cuento un poquito lo que hice. Yo empecé la preparación para el examen MIR a más o menos un año antes del examen. Yo hice toda mi preparación en Ecuador, hice a través de un sistema de examen, perdón, de cursos en línea que tenía CTO. Compré obviamente los libros de la academia y me preparaba yo y a la vez iba dando los simulacros, iba haciendo lo que la academia más o menos me pautaba en el calendario. Me decía, esta semana tienes que estudiar cardio, yo estudiaba cardio, esta semana tienes que estudiar otorrino, yo estudiaba otorrino, esta semana tienes que estudiar aparato digestivo, estudiaba aparato digestivo. Y como decía Gaby, cada vez repetía los temas porque se hacen vueltas de todos los temas. Y en total fueron 4 vueltas y yo me vine a España un mes antes del examen, más o menos, y estuve aquí en España haciendo un curso que se llamaba el curso acelerado de CTO. Y en este curso acelerado, que duraba un mes de lunes a viernes, es decir, 20 días, revisaba 1 o 2 materias por día con los temas que más probablemente iban a ser tomados en el examen. Es decir, nuevamente, esto no es el curso de este tema, no es un curso de medicina, no vas a ser mejor o peor que sepas responder mejor o peor las preguntas de CTO o del examen MIR, sino que es un curso que está enfocado a enseñarte a responder las preguntas del examen. Y las academias lo que hacen, y eso es un aporte bastante importante que hacen las academias con los que entramos en el concurso, los opositores, los que estamos en la oposición, tienen bastante estudiado el examen, la cadencia de las preguntas, los temas que suelen ser más preguntados, y ellos aplicando experiencia y de algoritmos, más o menos saben qué es lo que nos van a preguntar. Entonces nos dicen, revisa este tema porque este tema hace 4 años no ha caído, por ejemplo, tetralogía de Fallot. Hace 4 años no se pregunta tetralogía de Fallot, es muy probable que este año caiga una pregunta de tetralogía de Fallot. Entonces te dicen, revísate este tema con un poco más de detalle. Con estadística. Esto hace 5 años no se pregunta en estadística, revísate el tema este de estadística que va a dar. Ahora, eso intenta hacer la academia, intenta adivinar e irnos guiando en la forma de estudiar. Pero una vez que uno se presenta al examen, el examen pues totalmente atípico, totalmente raro. Entonces, por ejemplo, hubo un año que sin avisar a nadie aumentaron el número de preguntas con foto y tuvimos que responder las preguntas. Pero bueno, la idea es que mientras mejor estén ustedes preparados, mejor les va a ir el examen. Ahora, el examen es igual para todos. Es decir, si el examen está mal hecho para todos. Si el examen está bien hecho, está bien hecho para todos. Si el examen es fácil para todos. Y si es difícil para todos. Entonces, todo el mundo entra en igualdad de condiciones. Porque como les decía, el objetivo de este examen es simplemente darte un número, ponerte en un orden para luego poderte llamar en ese orden para que vayas escogiendo la plaza. ¿Y qué significa la plaza? Significa escoger el hospital donde yo quiero hacer mi especialidad y obviamente la especialidad que voy a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, yo hice el curso acelerado, bueno, luego di el examen y nada, conseguí mi plaza, que era la plaza en la especialidad que yo quería. Eh, yo no me puedo dejar, creo que tuve un número bueno y a pesar de eso no pude escoger la primera opción que yo hubiese querido o que quería en ese entonces y tuve que escoger la segunda opción del segundo hospital que quería, que es en donde estoy ahora. Ahora no me arrepiento, estoy súper contento, muy, muy contento con este hospital donde estoy. Eh, entonces, en ese sentido, yo darles una pincelada más, hablarles del tema de la experiencia y el por qué escogí yo aquí estar en España. Eh, a ver, yo también un poco me obcequé con el tema de salir de Ecuador para poder buscar una formación como especialista. Ya les digo que tal como están las cosas hoy, habiendo posgrados también de la internacional, si es que alguien en realidad no puede salir o no quiere salir o por cualquier circunstancia, en mi país también hay opciones de buena formación. Entonces, hay que buscar un programa que tenga buena formación. Pero bueno, yo en ese entonces no había opción, ni siquiera mi especialidad estaba, endocrinología no estaba entre las especialidades que se ofertaban en Ecuador, entonces yo dije, yo tengo que salir. Yo podía, mi mentalidad estaba básicamente enfocada en 2 sitios, Estados Unidos y España, porque es un poco más directa y había más experiencia de la gente de la universidad yéndose a estos 2 sitios. Eh, mm, y, y
hice una comparativa y mi situación en ese momento a nivel personal no me permitía invertir todo el dinero que hay que invertir para irse a Estados Unidos. Yo hice un cálculo y eran más de unos 40 o 45.000 dólares en la preparación de todos los exámenes y todo eso. Y fui viendo que era mucho más factible para prepararme para el examen de España. Entonces dije, bueno, voy a ir a España y así fue que decidí. Y luego ya sumando y restando un poco más de cosas, hubo un tema que Gaby mencionó que para mí es fundamental y es súper importante. Y es un fuerte que tiene este país. Y es que el sistema sanitario es sobre todo público. O sea, estamos hablando de que el 85-90% de los pacientes en este sistema en España se atienden en un sistema público, en lo que se llamamos o se llamaba antes la seguridad social. Eh, y eso permite que tú puedas hacer una medicina de calidad sin pensar mucho en los recursos que pueda o no pueda tener el paciente. Pues yo, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que todos los hospitales relativamente grandes o grandes tienen recursos similares a los que yo tengo. Yo tengo un laboratorio donde puedo pedir analíticas de lo que se me ocurra. En temas hormonales prácticamente estamos cubiertos con todo. Y imagínense ustedes medicamentos nuevos que les dicen, durante la formación, este medicamento no hay, este medicamento tal. En España hay prácticamente todo. Es decir, se aprueba por la Agencia Europea de Medicamento y entra al mercado en España y eso te da muchísima mano para poder escoger qué medicamentos poner o no a tu paciente, sin pensar, muchas veces, sin pensar cuánto tiene que pagar el paciente. ¿De acuerdo? Por dar un detallito más, es que cuando un paciente está ingresado, el paciente no paga por sus medicamentos, no paga nada por sus medicamentos cuando está cubierto por la seguridad social. Y cuando se va a su casa, paga parte de los medicamentos, dependiendo de su situación social. Hay gente que paga el 10%, el 20%, el 30%, el 40%. Por ejemplo, los trabajadores normales o como yo, por ejemplo, que tengo también derecho a atención sanitaria pública aquí en España por trabajar en tener un contrato de trabajo en España y ustedes lo tendrán también. Creo que tengo que aportar el 30 o el 40% de lo que cueste una medicina en caso de yo necesitar. ¿De acuerdo? Pues eso para mí sí es importante, el tema este de ver un sistema de salud que acoja a toda la gente, que sea prácticamente universal. En España no es totalmente universal, pero es prácticamente universal. Y el tema de la sanidad pública o la salud pública sí que es un asunto también importante. Y bueno, aquí un corte comercial, yo creo que eso se ha visto bastante claro en cómo se ha manejado la pandemia, ¿no? Que España tendrá muchas cosas que aprender y habrán hecho muchas cosas mal, pero funciona distinto que lo que ha pasado en Estados Unidos desafortunadamente. Bueno, entonces eso yo es lo que les quería contar. Un poco de matices y cosas de la experiencia que yo he tenido. Y quisiera que ahora sí, creo que tenemos mucho tiempo para que ustedes puedan ir haciendo las preguntas y entre Gaby y yo ir tratando de responder. No sé si te parece bien, María José, o Melanie, o Miriam, cualquiera que nos pueda ir leyendo las preguntas o darles la palabra o lo que quieras. Sí, Claro, muchas muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Dale, Mel. Antes que todo, les quería decir la palabra clave que deben completar en el formulario de evaluación. Es España. Entonces, no se olviden de eso porque cuenta como asistencia. Ya, con respecto a las preguntas, voy a ir leyendo algunas que quedaron en el chat. Igual si es que quieren realizar más preguntas, pueden enviarlas al chat y las vamos a ir respondiendo. La primera pregunta fue, si no haces la rural y te vas directo a especializarte, al momento de regresar al Ecuador, ¿tocaría hacer la rural? No sé si nos puede ayudar respondiendo doctor Salazar y después Gaby. Sí, sí, tienes que hacer la rural. En Ecuador existen 3 condiciones para que uno pueda ejercer como médico. La primera es haberse graduado de una carrera de medicina de las veintitantas carreras de medicina que hay en Ecuador. La segunda es haber aprobado el examen de habilitación profesional que van a hacer en el segundo semestre o en el semestre 2, casi al final del internado. Y la tercera es haber completado un año como médicos rurales en Ecuador.
esa es tal como les estoy diciendo, es como está la ley. Ahora, y yo, por ejemplo, no he hecho la rural. Si yo quiero regresar a Ecuador a ejercer como médico, a mí el único requisito que me tocaría hacer es la rural. Y eso querría decir que yo tendría que estar sujeto a que el Estado me diga dónde tendría que yo ir a trabajar y tendría que hacer la rural. Sé de gente que este año ha vuelto de Estados Unidos, por ejemplo, o, bueno, sé un caso concreto de alguien que volvió de Estados Unidos con su formación como neurólogo pediatra, que le habilitaron al final para ejercer, para ejercer como médico, no habiendo hecho la rural antes, quiero decir, le habilitaron sin la rural, pero eso es una excepción. Probablemente esta persona no había una plaza para darle como especialista, o porque ya si eres especialista vas a trabajar para el Estado, pero probablemente no te manden al centro de salud de la selva, sino que te mandan a un hospital mediano o grande de la ciudad. Y esta persona pues no le pudieron ubicar en ningún hospital, al final le terminaron dando la licencia para ejercer y tu número de registro del Ministerio de Salud, y eso para poder básicamente ver pacientes y firmar recetas, que es el tema. Y aquí en España, por ejemplo, lo que se hace no se necesita la rural para hacer el MIR, te piden un certificado del ministerio que diga que tú no estás inhabilitado y luego te tienes que colegiar con un colegio médico de la provincia donde vayas a ejercer o donde vayas a ser residente. Pero no necesitas la rural para venir. Ya, entonces vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Majo, ¿cómo se transforman las notas? Por ejemplo, un 9 acá no creo que sea lo mismo que 9 allá. ¿O cómo se igualan las diferencias entre las universidades de Ecuador? Gaby tendrá eso más fresco. Sí. Bueno, no, evidentemente no equivale a lo mismo. Primero tienen que saber, en el sistema español, los alumnos pasan con más de 5, no es con más del 75%, porque la calificación es distinta, son, no sé si tal vez un poco más exigentes, pero la calificación es menor. Entonces, a la final la conversión no es la misma. Justo estaba chequeando porque ya había visto la pregunta y hay una tabla de conversiones que les puedo pasar, pero más o menos un 9, por ejemplo, te equivale a un 95 en nuestra clase. Perdón, sí. Un 9 español equivale como a un 95 sobre 100 en nuestra calificación, más o menos. Eh, la tabla es un poquito confusa porque no sé cómo hacen la conversión exactamente, pero sé que, por ejemplo, de 7 equivale a un 85. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un 8.5 en su promedio final, la nota que les van a poner en España va a ser un 7. Entonces, sí te bajan. Sí, eso es porque no tiene nada que ver el sistema, como dice Gaby. Gaby, pero en tu caso se encargó la universidad de hacerte el Claro, certificado de hacer la conversión, ¿no? a la final, bueno, yo sé, creo que la mayoría de ustedes le conoce a David Galarza, que él también pasó el MIR este año, y él logró encontrar la mejor forma de hacer la conversión para nosotros. Entonces, eh, buscamos como todas las tablas de conversión que tenía el gobierno español, porque el gobierno español expone estas tablas de conversión para ver cuál es el más conveniente para tu universidad. Y la universidad se encarga de hacer la conversión y mandar nuestras notas convertidas ya. Entonces, a la final lo que hicimos es que todas nuestras notas que salen sobre 40 las transformamos a sobre 100, sobre un porcentaje, digamos, y sobre 100 pues ya nos pasaba esta tabla de conversión que les comento. Pero sí, la universidad se encarga de hacer la conversión y eso manda en el documento oficial para la presentación en España. Ya, muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta que dice, con respecto a los gastos de vida, ¿qué tan caro es vivir en España? Y estamos en las ciudades más caras, soy yo. Sí. A ver, el costo de vida en España varía muchísimo de la ciudad donde estés. En las ciudades más grandes, y Madrid y Barcelona son las dos ciudades más caras. Creo que por poquito Madrid es un poco más caro que Barcelona, pero
son igual de caras y sobre todo lo caro es el arriendo y los servicios. La luz, la luz es súper cara aquí, comparado con Ecuador, quiero decir. ¿Y qué más es caro aquí? El Bueno, gas. el gas también, la calefacción es cara cuando uno tiene calefacción con gas. Y son cosas que hay que pensar o valorar si tener o no tener en tu casa, según cómo sea tu casa y todo eso, porque acuérdense que aquí hay invierno y hay verano, o sea, hace frío y ahora yo creo que estoy como a 36 grados en Madrid. Entonces, esas son cosas que hay que valorar como es. Lo que es impresionantemente barato es ir a hacer las compras del supermercado. O sea, el shampoo, el jabón, la comida, es que es súper barato. Yo no sé si tienes esa idea La verdad a mí Gaby. me parece igual. O sea, aquí está casi igual que lo que gastaba en Ecuador. Pero claro, Bueno, es en euros, ¿no? O sea, bueno, ajá. comparativamente. Obviamente yo no hacía compras en Ecuador, como se podrá ver. Pero, eh, pero a mí me parece barato. O sea, por ejemplo, aquí un litro de jabón líquido vale 1 euro. O sea, son cosas así. Una cosa compensa a la otra, pero al final el costo de vida es caro. Sí, bueno, lo más caro sí, como tú dijiste, son los arriendos. El arriendo te come la mitad del sueldo, más o menos. Y claro, también depende de cómo vivas. Te toca vivir a veces en pisos compartidos, entonces te cobran por habitación y igual sigue siendo caro. O sea, un piso para ti solito, pero bueno. Cuando ya cobras el sueldo de residente, que el sueldo de residente, de hecho ustedes habrán escuchado que los médicos españoles o los médicos en España somos los peores pagados de Europa, es así, eso es correcto, y no necesariamente es de Madrid y Barcelona las ciudades más baratas de Europa, de hecho no están entre las más baratas. Pero aún con todo eso, te da el sueldo para vivir. Probablemente no ahorres muchísimo, pero con el sueldo que cobras como residente, te da para vivir. Habrá que hacer algún sacrificio, habrá que dejar de hacer alguna cosa, pero el sueldo da para vivir. O sea que ya una vez en la residencia, el balance yo creo que es neutro. Es neutro. Yo inclusive les puedo decir que van a poder ahorrar algo de dinero. La verdad, preguntando ahora que estaba haciendo toda la averiguación de hospitales y eso, porque ya me tocaba, la mayoría de residentes me decían que su sueldo les alcanzaba en todas las ciudades para vivir. Que claro, obviamente Madrid y Barcelona son más caras. Ya si te vas a Valencia o Bilbao, obviamente ahorras mucho más porque el arriendo es más barato. Entonces, pero a la final el sueldo sí está suficiente para vivir. Bueno, Bilbao es caro, ¿eh? Bilbao es una ciudad bastante cara también para no ser tan grande. Lo que pasa es que en el País Vasco, porque España se divide en comunidades autónomas, en el País Vasco cobran más los residentes. Entonces, y en Navarra también cobran más, bastante más que nosotros. Listo, muchas gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta que nos dicen cómo es el trato de los extranjeros en España. ¿Cómo se han sentido ustedes con respecto a esto? Normal, no sé. Um, digamos que en el trato personal no hay ningún cambio. La verdad, eh, con el resto de compañeros con los que estuve este año, que eran españoles, como se apiadan un poco de ti porque saben que es más duro para los extranjeros pasar el día. Pero de ahí yo no he tenido ningún problema. Bueno, yo creo que en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, donde se ve mucha gente, muchos extranjeros, va a ser poco frecuente que ustedes tengan una mala experiencia por ser extranjeros. Luego hay gente imbécil, pero gente imbécil hay en todo el mundo y en todas partes, e inclusive en Ecuador. Yo a veces soy autocrítico con la forma que tenemos de tratar a los extranjeros, especialmente la gente de Venezuela, es a veces desagradable. Pero yo la verdad jamás he recibido un maltrato del calibre que yo he escuchado en Ecuador dar a gente de Venezuela. Y de hecho yo en Madrid, como es una capital y pasa mucho lo que en Quito, que va gente de todas las ciudades y de diferentes países, aquí hay mucha apertura para los extranjeros. Pero ya les digo que a mí, por ejemplo, de frente nunca nadie me ha dicho nada, nunca he tenido ningún problema por el hecho de ser extranjero, pero gente imbécil hay. O sea, eso sin duda alguna. Pero la habrá en Estados Unidos
la habrá en Francia, la habrá en Portugal, y si te vas a un país del África, te van a discriminar por ser blanco. O sea, estas son cositas que pueden pasar en cualquier sitio. No creo que es un motivo para no venir a España, la verdad. A ver, algo que sí me gustaría acotar es que, bueno, yo estoy ahorita en Cataluña, entonces ahí sí, bueno, no es que haya un problema con los extranjeros, pero los catalanes sí son catalanes, entonces como a la final van a tratar de hablarte en catalán y todo, pero no es que van a tener un problema contigo, o sea, van a tratar de mantener su cultura, que esa es la idea de ahorita de Cataluña, pero aparte de eso no hay ningún problema. ¿Y tú hablas Ya. catalán o qué? Un poquito. Ya Me vamos entiendo. con la siguiente pregunta. Nos dicen si es cierto que a veces, aún no teniendo el puntaje referencial, tengas la posibilidad de una plaza en una especialidad de alta puntuación. Mm, No sé, Gaby, cómo fue este año, porque no seguí la elección, pero es que depende de cada año cómo esté. A veces hay especialidades que están de moda un año y se acaban súper rápido. A veces esas mismas especialidades se quedan para después. Es ajá. que depende. Es como les decía ella, el único que tiene seguro todo es el número uno. Lo que quiero saber es a qué te refieres con puntaje de referencia. Ah, A ver si me está hablando de la nota de corte, que eso sí es ajá, exacto. Porque claro, si no entras dentro de los que pueden elegir, pues no puedes tener nada, pero si estás dentro de los 1000 primeros, por lo general puedes elegir la mayoría de cosas que quieres. No sé, Pero Carlos, ¿nos puedes ayudar especificando esto, porfa? O sea, buenas tardes con todos. ¿qué Era tal? con relación a la posición en la que quedas. O sea, las que estaban más de moda, como ustedes dijeron, pero como quienes de las más cotizadas, aún hay esta oportunidad de obtenerlas. mira, bueno, por ejemplo, cardiología suele ser una especialidad que se acaba rápido. Hay bastantes plazas, pero se acaba. Pero este año, por ejemplo, duró hasta casi el 2000 algo. Entonces sí fue raro. Depende un poco de qué quieras. A la final, tal vez puedes elegir la especialidad que quieras, pero no en la ciudad que quieras. Eh, Siempre depende del puntaje que tengas. Ese es el asunto, ¿no? Que uno, al fin y al cabo, cuando escoge dónde formarse, no solamente escoge especialidad, sino también lugar. Y hay hospitales con especialidades concretas que son más cotizados que otros hospitales. O sea, por ejemplo, dermatología en Madrid se acaba súper rápido, pero tal vez el dermatología en las Islas Canarias tenga menos demanda y suela el número durar un poco más. Es muy variable, es que cada año es un reset y vuelve a empezar. O sea, tú te puedes guiar un poco por lo que pasó el año anterior, que fue lo que a mí me pasó, que cuando yo estaba preparando mi lista de plazas, vi que el hospital, que era el Clínic de Barcelona, que era el donde yo quería estar porque creía que era la mejor opción, se había acabado en el puesto 1200 o algo así, y cuando yo llegué a escoger, al final en ese año, ese mismo hospital se acabó en el puesto 400. Entonces ya no pude yo escoger y escogí la segunda opción. Es decir, Me pasó. cada año es distinto. Lo que sí es de eso, que duran, hay plazas que duran más. Y esto ya es una conversación para tener después de que ustedes hagan el MIR y todo eso, pero mi opinión muy personal es que es mucho más importante ser fiel a la especialidad que tú quieres que al sitio, porque la especialidad al final es lo que te vas a dedicar a hacer en toda tu vida. Y si quieres tú con toda tu vida ser cardiólogo y no te sale la plaza en Madrid o en Barcelona, pero te sale en el hospital de Castellón, pues ve a Castellón y sé cardiólogo. Que lo que tu hospital no tenga o lo que tu hospital sea poco potente, te van a mandar a otro hospital o vas a poder conseguir irte a otro hospital para aprender lo que no puedes aprender en tu propio hospital. Pero bueno, eso ya es muy, muy a futuro. Lo bueno de España también es que como está bien estandarizados los programas, por lo general te formas bien en cualquier sitio que elijas. Obviamente hay lugares que son mejores que otros porque son más reconocidos, tienen un poquito más de salidas, pero en todos los sitios en los que preguntas, pues la formación está bien.
Listo, pasemos con la siguiente pregunta que nos dicen, ¿qué tan probable es quedarse a trabajar en España una vez terminada la especialidad? Esa es tuya. Es muy probable. De hecho, la mayoría de gente de extranjeros que vienen aquí a España y hacen la residencia en España se terminan quedando en España. Eso pasa con la mayoría, más de la mitad, seguro. ¿Qué pasa? Que no vas a estar en las mismas condiciones en las que tienes. Tienes una desventaja real en ciertas comunidades autónomas y en ciertos hospitales por ser extranjero. Por ejemplo, si tal como yo tengo ahora mismo mi situación de migración, yo no puedo trabajar o no podría trabajar en el hospital donde me estoy formando, pero tal vez encuentro trabajo en otra comunidad autónoma, en otra provincia, en una ciudad más pequeña o un pueblo que me ayude a cambiar. Pero yo creo que esto siempre nos lo dicen en las academias y es que la mayoría de gente extranjera que viene a España a formarse se termina quedando. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, les quiero repetir la palabra clave que es España. Ya. Y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Podrían contarnos un poco de cómo es su posgrado? ¿Qué días trabajan? ¿El tiempo del turno? ¿Guardias? Y si es que los recursos económicos son suficientes. Ujú. Voy yo porque, bueno, Gaby todavía Una no empieza. pieza. A ver, en la mayoría de comunidades autónomas, excepto en Cataluña, el horario de trabajo de un médico en formación habitual es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En Cataluña es hasta las 5 de la tarde. Tienen un horario más extendido porque dicen que trabajan más. Pero bueno, luego de eso están las guardias, que son desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente, y en la mayoría de sitios, y en el caso de la mayoría de especialidades, excepto especialidades muy puntuales, el día siguiente después de la guardia se libra la guardia. Eso quiere decir que ya no te tienes que quedar en el hospital luego de que has cumplido 24 horas trabajando. Hay sitios donde no pasa así, pero en la mayoría sí es así. Se hacen entre 4 y 5 guardias al mes, yo creo que eso es lo más habitual. El boletín oficial del Estado, el BOE que regula, o el reglamento que regula las residencias, dice que los residentes tienen que hacer entre 4 y 7 guardias al mes, no menos porque asumen que las guardias son importantes para la formación y no más porque también hay que descansar. Eh, y más o menos sería entonces una o dos guardias por semana. Es evidentemente menos de lo que se plantea en posgrados en Ecuador, que son guardias cada cuarto día o guardias cada tercer día. Y luego de lo de los recursos, yo nunca, también es por donde me estoy formando, porque no es lo mismo estar en un hospital grande que en un hospital pequeño, pero en el hospital donde yo estoy nunca falta. Es decir, si no hay algo específicamente, hay una alternativa bastante sensata para eso. O sea, yo nunca me he visto en el tema, en el conflicto de decir, este paciente no le puedo poner este antibiótico, o este paciente no le puedo dar este tratamiento, o a este paciente no le puedo hacer este procedimiento. Depende un poco de cada hospital. Hay hospitales que tienen más recursos, pero eh, es que aquí se tiene lo básico y se tiene mucho más de lo No, básico. también Por lo estás en menos en mi Madrid. experiencia. Sí, pero bueno, los hospitales pequeños, por ejemplo, mi hermana es ginecóloga y está trabajando en un hospital de un pueblo y Intento. tienen todo, es decir, tienen todo lo que necesitan para sobrevivir. Y probablemente no pueden hacer una determinación de catecolaminas en sangre que yo puedo pedir en mi hospital después de hacer un trámite, pero al final se puede hacer. O sea, yo estaba hablando con una compañera de ella que era pediatra, podían medir el nivel de fármacos en sangre y hacer ese tipo de pruebas que al final se pueden hacer. O sea, yo escasez de recursos como tal en situaciones normales no he vivido. Luego el tema de la escasez de la terapia intensiva durante la pandemia, sí que la vivimos, pero ya, el tema es así. Otra Supongo que pregunta se de refería a sus Diego. recursos. em, Otra pregunta de Diego es si es posible trabajar en más de un hospital pese a hacer el posgrado. No es posible. No. El momento en que tú firmas el contrato de trabajo, firmas una cláusula de exclusividad
y de hecho no puedes trabajar legalmente, no puedes trabajar en nada más. O sea, puedes colaborar con academias, por ejemplo, con CTO para hacer tutorías o algo así, pero eso se hace mediante un convenio de colaboración, pero no como un trabajo. Y por supuesto, no puedes tener una consulta y no puedes trabajar en nada más. Yo te digo que ni te va a dar el tiempo, ni creo que vas a necesitar el dinero para vivir en España. Tal vez haya alguien puntual que tenga alguna circunstancia de que tiene que mandar dinero a Ecuador. ¿Cuál sería la alternativa si yo necesito cobrar más? Si es un tema de dinero, si necesito cobrar más, la alternativa es hacer más guardias. Sin pasarte de las guardias que son 7, supuestamente el máximo que tus tutores te permitan, puedes comprar guardias a tus compañeros que no quieran hacer esas guardias. Entonces tú haces la guardia de tu compañero y te pagan a ti. Entonces, esa es la alternativa para conseguir más dinero. Yo no veo necesario trabajar en dos sitios, la verdad. Igual legalmente no puede. Y es ilegal, efectivamente, es ilegal, no se puede trabajar en otro sitio. Muchas gracias por sus respuestas. La siguiente pregunta es si toman en cuenta tus notas con las que te gradúas, el histórico o por materias. Toman en general el histórico, porque es la nota final la que se convierte, total. Pero igual el ministerio lo que hace es ver todas tus materias y qué notas tuviste por cada materia para hacer el análisis. Pero a la final la que se cuenta para el examen es el histórico. Gracias. La mayoría de las personas que se preparan en algún curso para el MIR logran obtener una residencia, una plaza. A ver, yo te digo, de este año se presentaron 7.512 personas extranjeras. Y de esas 7.000, pues solo 300. Así que no todo el mundo lo logra. O sea, eso te digo de extranjeros. Ahora del total de personas que se presentaron, tanto extranjeros como españoles, fueron como 15.000 personas y solo hay 7.500 plazas. Así que ni siquiera para los españoles hay para todos. Efectivamente, o sea, siempre se habla de que por cada dos opositores al MIR, solo uno consigue una plaza y el otro se queda sin plaza de formación especializada. Pero eso es histórico, eso ha pasado siempre. Y lo que sí les decía Gaby, que nos ha afectado directamente a quienes no tenemos un pasaporte europeo, es el tema este de la reducción de plazas para extranjeros. O sea, entran 270 personas con estas plazas para extranjeros, pero luego hay gente que consigue otro tipo de visas o se casa con alguien que es español o española y consigue cambiar su estatus migratorio y entra en otro pool y puede coger plaza de todas maneras para la especialidad. Entonces, sí, la verdad es que uno de cada dos, de hecho, que haga el MIR no va a conseguir una plaza de especialidad en esa convocatoria y la mayoría de extranjeros se van a quedar fuera, porque el sistema este que se inventaron, ya se puede valorar si es más o menos injusto, lo que busca es proteger a la gente que se gradúa de medicina en España para que pueda conseguir su plaza de formación especializada. Igual literalmente este año de los 12 UIDs que dimos del examen pasamos la mitad. O sea, sí, Ojo, pero igual. Gaby, pero esto es contando la gente que dio la primera vez del examen, ¿no? Contando los que dimos, o sea, hasta la segunda vez que dan. Porque, a ver, 2 personas dieron de nuevo. Y los dos que dieron No, segunda vez quedaron. una pasó y sí, la otra no. Esa es otra, que hay gente que da el examen una vez, no pasa, da la siguiente y pasa, o 2 veces no pasa y a la tercera entra. O sea, yo tengo amigos que han entrado a la tercera vez. Cada año te puedes presentar porque es un concurso que se celebra anualmente y te puedes seguir presentando. No es como en Estados Unidos probablemente que el examen lo puedes dar solo una vez. Así que bueno, eso es una ventaja y a veces mucha gente se queda por eso, porque no entra en el cupo de extranjeros a pesar de tener una mejor nota que la gran mayoría de españoles. Es un tema, es una tristeza, pero bueno, allá ellos si no se quieren quedar con lo mejor.
Y con respecto a lo que están hablando, si no aprobaban el examen en el primer intento, ¿ustedes considerarían repetirlo? Bueno, yo acabo de pasar este periodo de estudiar y, o sea, yo les digo, el periodo de estudio es muy fuerte y no es de lo más agradable, entonces, no sé si, creo que lo repetiría, creo que sí vale la pena, pero no sé si inmediatamente. Tal vez hubiera pensado en volver a hacer la RAL y volver a intentarlo después, pero sí sé de mucha gente que lo ha repetido. Yo creo que hay que hacer un análisis muy, con la cabeza muy fría, muy personal, ver cómo te ha ido, cuáles han sido tus fallos en caso de que no hayas entrado, claro. Ver qué puedes mejorar y tratar de ser lo más objetivo posible, de pensar si es que volviendo a hacer el proceso voy a tener en realidad posibilidades. Eso es yo creo, un análisis que es muy personal. Yo probablemente no hubiese podido repetir volver a dedicarme a estudiar por mis Claro. circunstancias personales, eh, pero si yo tenía amigos que me decían, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Yo decía, mira, si tus papás te están ofreciendo ayudarte y mantenerte durante un año más para que vuelvas a estudiar, pues adelante, estudia. Si es que esto es lo que tú quieres, si esto es lo que te gusta a ti, estudia. Sí, ha habido Claro, gente que ha repetido y ha podido pasar, y ha habido gente que ha repetido y no ha podido pasar, pero yo creo que es como todo en la vida, o sea, yo creo que hay que apuntar a las cosas que uno quiere, pero siempre y cuando tenga posibilidades. A mí me hubiese encantado ser basquetbolista, pero mido 1,65 m, o sea, no puedo. Entonces, cada uno tiene que ver sus circunstancias personales en un momento. Ya, tenemos una pregunta de Nicolás. ¿Cómo se realiza el seguimiento de las plazas de las especialidades y los hospitales? tú dices al momento de elegir o antes, Me parece que se refiere al momento de elegir. porque, bueno, cada año cuando ya va a dar el examen, el ministerio pues anuncia cuáles son todas las plazas ofertadas de este año. Este año expandieron un poquito más de plazas por toda la pandemia, que necesitaban más médicos, entonces hubo 7.500 plazas. Y el seguimiento lo haces a través de la página del Ministerio de Sanidad. Todo se hace ahí. Entonces ahí tienen todas las plazas ofertadas por comunidad autónoma, por provincia, por región y según la especialidad que quieras. Y en cada región pues tienes todos los hospitales que ofertan la plaza y cuántos cupos hay por cada hospital en la especialidad que quieras. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta de Natalie. ¿Hay alguna desventaja sobre las residencias y el diario vivir en España? Ah, no podría responderte yo, la verdad, porque aún no lo vivo bien. Bueno, la desventaja principal es que vas a estar en un sitio donde eres extranjero y nunca vas a dejar de ser extranjero. Aunque saques el pasaporte español, nunca vas a dejar de ser extranjero. Y el volver a tu país, luego de que estás un tiempo fuera, te convierte en un extranjero en tu propio país. Entonces es la sensación que yo tengo. Yo cada vez que vuelvo a Ecuador digo, soy un extranjero en Ecuador y vengo a España y soy un extranjero en España. Entonces es como una desventaja de estar lejos de lo que llamamos la casa, ¿no? Eh, Luego, concretamente con España, yo creo que aquí hay más ventajas que desventajas. La calidad de vida en España está mundialmente reconocida como una buena calidad de vida. Tiene un equilibrio bastante interesante entre ser un país de primer mundo, eh, a Y pesar de recibir mucho que de los países salarios no terceros. son tan buenos como quisiéramos. Buena comida, o sea, tiene como buenas, el balance yo creo que es positivo. Como les decía, también hay gente imbécil, también hay racistas, también hay gente que es xenófoba y eso existe. Yo creo que la principal desventaja es estar lejos de los padres, de casa y de todo esto, con respecto a vivir en España. Y luego, sí es una desventaja vivir en España cuando el dinero que tú estás utilizando para mantenerte viene de Ecuador, porque el costo de vida en España es más alto que en Ecuador. Entonces,
ese cálculo y esa transformación hay que hacerlo si es que uno piensa venir a prepararse aquí en España. Que probablemente termines pagando el doble o el triple de lo que te costaría vivir en Ecuador mensualmente. Y luego de la formación, yo la verdad es que estoy muy, muy contento con la formación que he recibido. Hay una cosa que sí me parece una desventaja, que es algo que no les mencionamos antes, y es que aquí en España las especialidades clínicas, ejemplo, endocrino, reuma, hematología, cardio, neumo, son todas directas. No se hace medicina interna y luego la especialidad. Se hacen rotaciones de medicina interna y medicina general y otras especialidades, pero no recibes el título de internista. Y eso probablemente sí tiene una desventaja porque no te da esa formación absolutamente integral del paciente para luego dedicarte solamente a una parte de o a un grupo de enfermedades o a un tipo de paciente, y eso puede ser una desventaja. Yo creo que eso se subsana bastante bien con la formación que nosotros recibimos de la universidad, que es es muy completa en realidad. Yo francamente tengo estudiantes que vienen a veces a rotar con nosotros en el servicio, que vienen de la Universidad Autónoma, que está cruzando la calle. La Universidad Autónoma supuestamente tiene la fama de tener la mejor escuela de medicina de España, y cuando yo veo que están los estudiantes aquí, digo, los estudiantes de la Internacional seguro son mejores. Es decir, yo creo que en ese sentido no tenemos esa desventaja, se subsana. Eh, y otra cosa que hay que tener súper claro es que esto es formación de especialidad. O sea, aquí te están contratando como un médico que se está formando como especialista. Ya no eres estudiante. ¿De acuerdo? Entonces nadie va a estar persiguiéndote a ti para que vayas a una sesión clínica, porque por lo menos en el hospital donde yo estoy y en muchos hospitales, en la mayoría de hospitales, no hay clases. O sea, no vamos a clases a aprender la diabetes, no vamos a clases a aprender el crecimiento intrauterino retardado, en el caso de la gine. Vemos los casos, estudiamos los casos, hacemos sesiones, compartimos experiencias, o sea, y a ti te contratan como un profesional. Entonces esperan que tú seas un profesional. Y ya pierdes ese seguimiento o esa persecución de las clases. Que sé que hay posgrados en Ecuador que todavía tienen clases. Eso puede estar bien o puede estar mal. Cada uno lo podrá valorar, pero la realidad aquí es que no es así. O sea, no es tan escolástico. Es mucho más de autoaprendizaje, de prepararte tú, y si la conclusión general es que si tú no muestras interés, tampoco nadie te va a perseguir para que aprendas. El problema es tuyo y de tus pacientes, por supuesto. Ya tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cómo saber qué hospital y en qué lugar es más conveniente? Bueno, eso depende mucho de qué especialidad quieras también. Eh, y te toca ir averiguando de a poquito. O sea, lo que yo hice este año es un poco hacer una lista de hospitales que me sonaban y me habían hablado, e ir viendo cuáles me convenían. Leía sus programas, hacía preguntas a los residentes, vas buscando un poco cuál es el que más te convence a ti y que se adapta más a ti. Y claro, como les decía antes, en la lista que el ministerio expone de todas las especialidades y el hospital, pues ahí puedes ver cuáles son todos los hospitales que hay y decidirte también como por qué ciudad o por qué zona quieres estar y ver los programas. Igual, la página de la mayoría de hospitales tiene los programas adjuntos en sus sistemas. Dando un matiz a lo que dice Gaby, lo que tú tienes que buscar es lo que tú te ves haciendo. Entonces, si tú quieres ser ginecólogo y voy a dar un ejemplo un poco absurdo, saber muchísimo de embarazo gemelar, entonces tienes que ir a buscar el hospital que más tiene consultas y casos de embarazo gemelar. Si tú quieres ser el cardiólogo que sabe mucho de arritmias, entonces te tienes que ir a buscar el hospital que tiene una unidad de arritmias, por ejemplo. Entonces, Y lo depende mismo, si mucho no de qué te estás veas haciendo. seguro de lo que quieres, tienes que ver el que esté más balanceado, o sea, desde los programas que más vayan contigo. Y yo apuntaría a eso, a ir a un sitio balanceado, que fue lo que a mí me pasó. El sitio donde quería ir era muy bueno en diabetes, muy bueno en diabetes, no tan bueno en otras especialidades, y en el sitio donde estoy ahora hay un equilibrio bastante interesante entre todas las partes de la endocrinología. Y estoy Me contento y pasó es lo mucho mismo. mejor porque
tú no sabes en qué vas a trabajar en el futuro. Igual me ponen a ver diabetes o acromegalia, o sea, no sabes. Claro, lo mismo me pasó a mí. Yo a la final tenía que elegir entre o un hospital que era súper obstétrico porque tenía una UCI pediátrica súper fuerte, o el hospital que elegí que era mucho más balanceado, la gine, que tenía mucha cirugía y también tenía la obstetricia. Entonces, a la final elegí este porque quería probar un poco de todo. Listo, muchas gracias por la respuesta. Ahora tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánto dinero se necesita para empezar? Solamente para presentarme al examen y todos los gastos iniciales en caso de aprobar. A ver, bueno, como les había mostrado antes, a la final los costes solo para la academia y todo lo que era el examen, a mí me salió como unos $5,000. De ahí, si quieres venir a prepararte acá, pues tienes que aumentar todo lo que vayas a gastar en tu vida diaria, en comida, en arriendo, en suministros eh, y todo lo extra. Entonces, sí puedes salir bastante solo para el examen. Yo el estimado que tú hiciste me parece perfecto porque, y mira que no ha cambiado mucho, tampoco han pasado tantos años, pero no ha cambiado mucho. Yo creo que si sumas el curso con los libros, con la tal y cual, yo creo que, y empezar, porque también empezar, cambiarse de país es caro, porque cuando tú empiezas a arrendar un apartamento, tienes que pagar la garantía, tienes que pagar cosas. Yo creo que es lo que Gaby ha dicho, yo le sumaría para la preparación y si ya sacas plaza, yo le sumaría unos $4,000 más, porque también tienes Sí, que pagar pasajes de tal vez todo hasta eso y más, papel porque y las las fianzas citas. son altas. Eh, Sí, pero de todas maneras, es decir, a fuerza vas a tener, habrá que o tener ese dinero ahorrado o alguien que te preste el dinero, pero luego vas a ser capaz de devolverlo, creo, ¿eh? O sea, aunque te plantees devolver de 400 euros en cada mes, en 10 meses lo devuelves. Yo creo que sí, sí es Ah, factible. y extra, a los gastos iniciales cuando ya apruebas, pues tienes que también sacar un montón de papeles para colegiarte, tienes que sacar como hacer la inscripción, sacar la seguridad social, sacar la tarjeta de identidad de extranjero, entonces son también otros gastos que tienes que hacer ahora, bueno, yo ahora, y sí puede estar rondando eso entre unos 500 euros más. Muchas gracias por su respuesta. Sebastián nos pregunta, he escuchado que no hay medicina de emergencias como especialidad en España. ¿Eso es cierto? Es cierto, Es cierto. No, no no existe aquí hay de una. momento la especialidad de la medicina de emergencias. Están con intención de crear una especialidad específica y en las emergencias los que suelen ser ahí médicos adjuntos o médicos tratantes de las urgencias suelen ser los médicos de familia. Luego también hay un espacio para los médicos que han hecho medicina interna y les gustan las urgencias. Hay también neumólogos y como no hay esa especialidad y está un poco abierto. Entonces hay gente que hace una especialidad y tú endocrinología mismamente que terminan trabajando en una urgencia. Y por ejemplo, en mi caso de la formación como especialista en endocrinología, yo inclusive en R4 sigo haciendo guardias en urgencia. Entonces eso no me forma como endocrino, pero sí me ayuda a ver otro tipo de enfermedades y tratar de ver de una forma un poquito más global al paciente. O sea, a mí, fuera de que son cansadas y lo que sea, creo que sí me aportan algo de formación. Natalie pregunta si es necesario tener B1 o B2 en inglés y si hay ciertos cursos del MIR que también ofrecen junto con la preparación del examen. Eh, a ver, yo sí sé que hay cursos que ofrecen el nivel B1, B2 de inglés, pero así como que te pidan el papel de que aprobaste, no, no te van a pedir, pero siempre es útil tener un buen nivel de inglés, a pesar de que yo siento que hablamos un poquito mejor que los españoles. Gracias. Y una pregunta de George. Cada que intente dar el examen se gastan los $5,000. A ver, depende. Por ejemplo,
Si viste una vez y no lo aprobaste, hay muchas academias que tienen cursos que se llaman REMIR, que es volver a prepararte para el examen, pero es un curso como ya para gente que ya lo dio una vez. Entonces suelen ser más baratos y también es porque como ya pagaste alguna vez, por ejemplo en CTO, el REMIR te sale mucho más barato. Entonces, por lo general esos costos se abaratan. Y bueno, la inscripción al examen sí te toca hacerla de nuevo, pero la homologación ya no, porque ya está hecha una vez. Entonces sí es menos gasto la segunda vez. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta y nos dicen con respecto al 10% del expediente que correspondía a las notas históricas de la carrera, ¿qué otras cosas extra puedo hacer para mejorar mi carpeta? A ver, para España, la verdad es que lo que cuenta es tu nota con la que te gradúas de la carrera. Ahora, si estás pensando en Estados Unidos, pues siempre puedes hacer rotaciones externas o publicaciones que siempre van a mejorar tu carpeta, porque en Estados Unidos sí consideran mucho más ese tipo de cosas. Lo único que podrías hacer, pero que no lo vas a hacer, porque nadie lo hace, prácticamente es hacer una tesis doctoral, pero eso te toma entre 3 y 5 años más. La tesis doctoral da muchos puntos en una oposición, no solamente en el MIR, sino en otro tipo de concursos. Así que lo único que podemos hacer es tener buenas notas en la universidad, en el sentido de la carpeta para España. Muchas gracias a la participación de todos. Diego Paredes, nuestro VP local, nos va a dar más información sobre unos descuentos de CTO y ya les pongo la presentación. Ya. Hola a todos, no sé si se me escucha, ¿pueden confirmar? Sí, sí, se te escucha. Ya, genial. Primero le agradezco a Gaby y a Juanjo por toda la información. La verdad, yo todavía soy estudiante y a pesar de que ya me he puesto a investigar esto, creo que la experiencia es mucho más importante también de cómo lo hicieron antes. Entonces, muchas gracias. Primero que nada, antes de explicarles esto de los descuentos, sepan que yo no trabajo en CTO ni estoy relacionado directamente con ellos. Simplemente conozco estos descuentos y quería compartirles por la posición que yo ocupo en Socies. Primero es el curso presencial. Tiene un valor de $5,130 y se lo puede pagar en 9 meses y aplazado hasta 7 cuotas. Pueden pagarlo con tarjeta de crédito y débito. Esta es la información más actualizada que tuve de parte de ellos. Sin embargo, como todo está cambiando y porque los cursos no pueden ser presenciales todavía, también hay las opciones que son en línea. No sé si le puedes seguir a la otra imagen. Esta es la que es en línea y tiene un costo de 1,953 y puede ser como repartido en 7, 10, 12, 14 y 16 meses. Aparte también puede ser aplazado y puede tener el costo de $2,142. Entonces, idealmente yo soy la persona con la que pueden tener contacto para yo darles la referencia a las personas encargadas de CTO solamente de la Universidad Internacional. Sin embargo, si no están dentro de la Universidad Internacional, yo me comprometo en guiarles a la persona adecuada dentro de su universidad. Cada uno tiene como que un contacto. Entonces, si le pasas a la siguiente imagen también, por favor. El correo que se encuentra ahí es en donde ustedes pueden escribirme para yo darles el contacto. Igual a las personas de la Universidad Internacional pueden escribirme para que tengan más información. Como les digo, yo no trabajo ahí, entonces no sé exactamente qué incluya dentro del curso, pero yo les puedo dar el contacto para que se puedan guiar un poco más en el caso de que deseen prepararse. También les voy a dejar mi número de teléfono si es que no quieren escribirme, pero eso sería todo de mi parte y en verdad muchas gracias a los organizadores y también a Gaby y a Juan. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Gracias, Gaby. Gracias, Juanjo, igualmente por todas sus experiencias y por tomarse el tiempo para explicarnos y enseñarnos todo al respecto de la residencia en España. Ahorita le voy a dar paso a Majo, que nos va a compartir información sobre un proyecto que vamos a realizar la siguiente semana. Y
Si nadie más tiene preguntas, creo que ya podríamos ir terminando el proyecto. Y bueno, ya, hola, soy Majo. El último spam del día. Estamos haciendo un proyecto para hacer una donación a Techo Ecuador para que continúen con su campaña de la vivienda se ha convertido en la primera defensa contra el coronavirus, pero ¿qué pasa si no tienes una casa? Entonces, para ayudarles en esta campaña, hemos hecho el proyecto Repavimentando, llenando los huecos, en lo que todos sabemos que tenemos los mismos huecos generalmente dentro del OID. Entonces, vamos a dar un curso de hematología de miembro superior e inferior y un repaso del periodo embrionario. Esperamos que les sirva para estar mejor preparados para el siguiente semestre y para que el integral no nos coja de sorpresa a nadie. Y de paso, bueno, no de paso, como que el principal punto de esto es ayudamos a Techo. Eso era todo mi spam. Eh, Muchas No, gracias, Majo. Y ya. nuevamente les agradezco a todos los expositores, a Gaby y a Juanjo, por su increíble participación y por haber contestado a las dudas que tenían los chicos acerca de la residencia en España. Y también agradecerles a los otros organizadores y a todos por su participación. Gracias. Cachos, por si no quedó claro, el costo es $2 y son las 3 clases. O sea, ajá, O sea, el listo. total es $2. Eso, gracias. Muchas gracias a todos por haber asistido al proyecto. Igual, gracias Juanjo y Gaby por su intervención. Y con esto ya damos por concluido el proyecto. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, chicos.